y ya no da 6 para esa persona, da otro número. Entonces, ved cómo tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por evaluación, porque aquí solamente con el concepto de silla, que parece indiscutible, ha habido desde 1 hasta 9, y estoy seguro que en un público tan numeroso, para algunos no habrá ninguna, ni la 1, porque conforme a su definición no le sale. Si dice, por ejemplo, silla es un objeto donde está sentada una persona, pues como aquí no hay nadie, no hay ninguna silla. Bien, luego vamos a ver qué entendemos por evaluación. Primero, es una evaluación atenta a procesos y no solo a resultados. Atención que digo no solo, no digo que los resultados no importan, porque a veces bajo ese discurso vuelven a caer perjudicados los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque se los exigen. Y resulta que resultados obtienen los que fácilmente pueden obtener resultados dentro y fuera de los colegios. Pero no solo resultados, atenta a procesos. Atenta a procesos. Segundo, es una evaluación que da voz a los participantes, paréntesis, en condiciones de libertad. Y atención a los colegios vuestros, donde a veces el imperativo del proyecto, el imperativo del ideario, hace que no todas las personas puedan expresar libremente lo que piensan. No me importa absolutamente nada preguntar a las personas lo que piensan si no dicen la verdad. No hagamos como aquel jefe que decía: a mí me gusta mucho que mis súbditos me digan lo que piensan, aunque eso les cueste el puesto. Por consiguiente, son protagonistas, son participantes en los colegios, los alumnos. No se puede hacer una evaluación de un centro, de una institución, de un colegio, sin saber qué piensan los alumnos en condiciones de libertad. Para que haya condiciones de libertad podemos garantizar el anonimato. Para que haya condiciones de libertad debemos ser educadores con capacidad de crítica. Y yo en mi país y en mi gremio de universitarios veo que somos poco sensibles a las críticas, nos molestan, nos defendemos casi violentamente de ellas y entonces no nos las hacen, y eso es lo que nos perdemos, porque sin esa retroalimentación no podemos mejorar. Son participantes los padres y las madres, son participantes lógicamente los profesores y las profesoras. Pues hay que estar atentos a procesos, no solo a resultados. Hay que dar voz a los participantes en condiciones de libertad. Tercero, hay que utilizar métodos diversos para captar la realidad de la educación en un colegio. Métodos diversos. Con un solo método es imposible. Imposible. Porque si yo aplico un cuestionario, por ejemplo, pues la persona me puede decir una cosa intencionadamente distinta a la que sucede, pero no lo podemos saber si miente. O puede él equivocarse al hacer la apreciación. Hay que utilizar métodos diversos. Ya diré para qué. Para hacer triangulación de información recibida por distintos métodos. Hay que utilizar métodos sensibles para la captación de la complejidad. Lo que pasa en un colegio es muy complejo. Hay poder, hay relaciones, hay comunicación, hay aprendizajes, pero eso ¿cómo se puede captar con un método de poner cruces? Pero en la cosa más sencilla, ejemplo, ¿cómo es la limpieza de las aulas? 0,2, mala. 3,4, regular. 5. ¿Qué sucede?
que el profesorado más sucio pone las puntuaciones más altas en limpieza, porque dice esto no está nada mal, está estupendo. Y como son muy sucios, piensan que está muy limpio. Segundo, algunos dicen está sucio, pero no lo voy a decir. Pero otros, en la medida que esté limpio y lo digan, acaso revelan que es que no se usa. El laboratorio está impecable, es nuevo, valió $500,000 de pesos, no se puede entrar. Limpieza perfecta, valoración negativa, porque está muy limpio. No sabemos nada de por qué está limpio o está sucio, y sobre todo no sabemos nada de qué hay que hacer para mejorar la limpieza. Nada. Y ya cuando te dicen el 80% de los profesores dicen que está limpio para 7,2, entonces sí que no entendemos nada. Los números a veces esconden, bajo la apariencia de ciencia, una gran inexactitud y una gran trampa. Recordad aquel señor que hacía negocio de hamburguesas de pollo y un día en una inspección descubren que hay carne de caballo y le preguntan, pero vamos a ver, ¿usted es que mezcla la carne? Sí, ¿pero en qué proporción? Y él dice, a un 50%. ¿Cómo a un 50%? Dice, sí, por cada pollo, un caballo. Era efectivamente a un 50%. Quinto, es una evaluación en la que nadie tiene el privilegio de la verdad, ni grupos ni personas. Atención a esto, porque yo como profesor, si me preguntan, hacer evaluaciones, la mejor manera de aprender a hacerlas es haciéndolas. Hace poco hemos hecho una evaluación en una universidad de Andalucía. Preguntas al profesorado, ¿cómo son sus métodos? Dicen los profesores, participativos, activos, dinámicos. Preguntas a los alumnos de esos mismos profesores. ¿Cómo son los métodos de los profesores? Insoportables. Pero entonces, ¿quién tiene la verdad? Evaluar es comprender. Hay que desentrañar qué pasa con esa diversidad de opiniones de los protagonistas, porque yo después iré a observar las aulas y veré qué pasa con esas opiniones. Porque acaso un profesor es participativo y dice, yo cuando acaba ya la clase y toca la campanilla, pregunto, ¿hay alguna pregunta? Y no preguntan. Y es que temen que van a perder el recreo. ¿Por qué no pregunta cuando entra? Si realmente quiere que haya participación. Y no solamente discurso, como dice Lauro de Oliveira, mi profesor es como el perro de Pavlov, en cuanto suena la campanilla empieza a salivar. Es una evaluación, atención, que se expresa en el lenguaje natural de los participantes. Atención a esto. A veces los evaluadores, lo que hacemos con la evaluación es robar el conocimiento y el significado a los participantes. Es tan listo que ya no lo entiende nadie. Todo el mundo sabe lo que pasa en un colegio, todo el mundo. Los niños saben si están felices o no, qué aprenden y qué no aprenden, cómo les tratan, si les respetan, si les manipulan. Lo saben, lo sabe el profesorado, pero viene un técnico, hace una evaluación y la hace ininteligible. Es tan buena, es tan buena. Un proceso de usurpación del conocimiento a las personas que lo tienen. Porque cuando un niño dice, ¿qué tal tu colegio? Dice, mi colegio es un desastre. Cuando toma el técnico la expresión del niño y la mete en fórmulas, ya no lo entiende ni el que lo dijo. Pero sabía muy bien lo que significaba y sabía muy bien lo que era necesario cambiar para hacerlo de otro modo. Es una evaluación que está encaminada a la mejora. Atención.
si ponéis evaluación en vuestro centro, preguntad, ¿lo entiendes como una ayuda o como una amenaza al profesorado? ¿Lo entiendes como un juicio o como una facilitación? ¿Lo entiendes? Es porque en las evaluaciones hemos de ser honestos, no crueles. Y tenemos que sentirnos todos, cuando hacemos un proceso de análisis y de reflexión, ayudados a comprender y ayudados a mejorar, no sentados en un banquillo. Importantísimo, está atenta a los valores, no solo a los resultados académicos, a los valores, porque algunos obtienen excelentes resultados, pero son torturados para conseguirlos, o son embrutecidos porque la evaluación es solamente memorización y se les han cortado sus mejores capacidades intelectuales. Es educativa. ¿Qué quiere decir que una evaluación de una institución es educativa? Que educa al hacerse, que al ponerse en marcha a las personas que la hacen las educa, porque las respeta, porque tiene reglas del juego, porque es participativa, porque las personas tienen el control democrático de la información, sabe qué se va a hacer con la evaluación, la considera suya, no de los jefes solamente. Pero no solamente está atenta a los valores y es educativa en esa institución, sino voy a añadir otra característica importante en la que insiste mucho Ernest Haus. Está atenta a los valores de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene en cuenta si allí hay valores, sino si en relación a la sociedad en la que está instalada esa institución, se preocupa por los valores. Ejemplo, si a mí me piden que evalúe una clínica y yo veo magnífica clínica, excelentes diagnósticos, magníficos profesionales, éxito en las operaciones, aire acondicionado, 3 menús, hilo musical, limpieza, magnífica, pero a esa clínica solamente pueden ir las familias que tienen unos ingresos millonarios, pero al lado de la clínica, esa clínica que estoy evaluando, se mueren las personas por una gripe. Yo como evaluador tengo que decir algo sobre ese compromiso con los valores de esa institución. Es una evaluación que se preocupa no solamente por las personas, sino por las estructuras, el funcionamiento, los medios. Es una evaluación holística, que ve la institución como un todo. Yo no puedo entender lo que hace el equipo directivo sin saber lo que pasa con el profesorado. Yo no puedo saber lo que pasa con los alumnos si no sé qué pasa con el profesorado. Es una evaluación emergente. ¿Qué quiere decir que es una evaluación emergente? Que está atenta a lo que va surgiendo, a lo que va emergiendo, que no se diseña y se planifica desde el vacío para todas las instituciones por igual, porque acaso vas a una institución y hay un conflicto respecto a la evaluación, o un conflicto respecto al poder, o un conflicto entre dos grupos de profesores que unos quieren la evaluación y otros no. Entonces hay que estar atento a lo que emerge de esa realidad. Y finalmente, como una característica importante, es una evaluación que tiene que estar contextualizada, tanto en la secuencia de métodos, como en los métodos, como en los tiempos, como en las negociaciones. Cada institución es diferente a cualquier otra. No hay dos amapolas iguales, no hay dos niños iguales, no hay dos profesores iguales, no hay dos instituciones iguales. Yo no puedo hacer una evaluación sin tener en cuenta el contexto de esa institución. Si no tenemos en cuenta esto, es que no entendemos nada.
y si no lo vais a ver con un pequeño ejercicio. Escuchadme esto que voy a leeros, a ver qué entendéis. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. A los pocos que veo con claridad tienen una grapa puesta en la frente diciendo ¿qué dice? Ahora no lo entiendo. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Estoy seguro que no habéis entendido nada, porque esto es el texto. Pero vais a ver cómo con el contexto lo entendéis a la perfección una vez que lo lea. Ved ahora, si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Caramba, es que veo más sonrisas. Las personas dicen, ya lo entiendo, esto sí. Hacen con la cabeza gestos afirmativos, claro. Pero antes la situación era extrañamente incomprensible porque solo teníamos el texto, no el contexto. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Ahora sí, ahora ya lo entendemos. Y a veces, como manejamos niños de papel, colegios de papel, rectores de papel, pues no lo entendemos. Es que es fulanito de tal, que sí es un rector, pero tiene muy mal carácter. Entonces es muy distinto lo que dicen los libros del rector a ese rector que yo tengo. Y que si puedo pasar por un lugar muy alejado de su despacho, paso en lugar de pasar cerca y que me vea porque me echa una bronca. Entonces, el contexto es imprescindible para hacer la evaluación. Por consiguiente, hemos avanzado en necesidad, 2, naturaleza, 3, iniciativa. ¿Quién dice que hay que evaluar el colegio? ¿Por qué salta la chispa de la evaluación y decimos vamos a evaluar? Pues mirad, puede haber muchísimas posibilidades. Una de ellas, la iniciativa es externa y obligatoria. Poco poder para mejorar la escuela. ¿Por qué? Porque en general el profesorado se pone a la defensiva, pone pegas, discute los resultados, no colabora, porque es algo ajeno a él y no sabe lo que van a hacer con ello. ¿Cómo va a ser igual que el padre y entorno diga, Miguel Ángel, te voy a poner un evaluador ahí, quieras que no? ¿Y qué va a pasar? Dice, pues atente a las consecuencias.
Pues ¿qué hago yo? Yo le pregunto, ¿y este evaluador qué quiere? Y dice, le gusta que hables de pie. ¿Me voy a quedar sentado acaso? Trato de acomodarme a lo que él quiere. Pero si yo digo, quiero que alguien me evalúe cómo hago la sesión, yo no estoy presionado, yo quiero que me evalúen. Y yo voy a utilizar ese conocimiento para mejorar mi próxima intervención. Entonces, cuando la iniciativa es externa, impuesta, jerárquica, el poder del cambio yo creo que no es muy grande. Cuando la iniciativa es externa y solo propuesta, ¿qué os parece si hacemos? Ya es más asumida por parte de los protagonistas, ya es más fácil que pueda ser un motor de cambios. Pero si la iniciativa es interna, es del equipo de profesionales, es de la propia institución. Atención a esto, porque cuando decimos mi colegio quiere hacer una evaluación, a veces es ¿quién la quiere? Dice no, el colegio. ¿Pero quiénes? Dice yo. Ah, vale. ¿Pero la quieren los demás? ¿Cómo generar procesos para que la evaluación sea sentida como una necesidad compartida? Y es mejor esta posibilidad para el cambio, pero si la iniciativa es interna, con la ayuda de facilitadores externos, todavía es más potente para el cambio. ¿Por qué? Porque puede contrastar sus propias visiones con la ayuda de facilitadores externos. Cuando hay facilitadores externos, esos evaluadores que ayudan a hacer la evaluación no son los que van a decir al colegio si lo hace bien o lo hace mal o qué es lo que tiene que hacer. Van a facilitar a los protagonistas que hagan un juicio más riguroso. En la editorial Magisterio publiqué un pequeñito libro hace unos años que se titula Como en un espejo. El evaluador pone el espejo para que se vean los protagonistas. Les ayuda a que reflexionen, les ayuda a que piensen, les ofrece datos para que analicen. ¿Por qué? Porque están en unas buenas condiciones para obtener información, preguntando a los alumnos, observando las sesiones de trabajo, observando los patios de recreo, y ese informe que ofrece a los participantes no es un juicio de valor, sino una ayuda para que ellos lo hagan de forma más rigurosa. Claro, ¿por qué no se emprenden iniciativas de evaluación por parte de muchos colegios? Algunas veces porque hay un miedo más o menos racional a los procesos de evaluación. ¿Cómo quedaré yo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué sucederá? ¿Se sabrá cómo soy? ¿Se va a publicar y voy a quedar yo en evidencia? Porque no tenemos tiempos para esto, hay tiempos para la planificación, para la acción, pero no tiempos para reflexionar sobre la acción. Y como estamos metidos en ella, no somos capaces de descifrar claramente lo que pasa, como le sucede al pez dentro del agua. El libro que he dedicado en la aportación que he hecho a la evaluación, al tema de la evaluación de las instituciones, lleva por título Hacer visible lo cotidiano. Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de las instituciones docentes. ¿Qué quiere decir hacer visible lo cotidiano? Hacer patente eso que está escondido bajo la capa superficial de los hechos. A veces digo falta de tiempo y algunas veces hay como un cierto temor a no sabemos hacerlo. ¿Cómo no? Si es reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo va lo que hacemos. ¿Quién, si no somos nosotros, puede emitir un juicio fundado de lo que pasa en esa institución, con las relaciones, con las
relaciones de poder y las relaciones profesionales, con la metodología, con las evaluaciones, con los proyectos de innovación, etc. Bien, necesidad, naturaleza, iniciativa, un punto importante, negociación de la evaluación, muy importante. Creo que cuando se hace un proyecto de evaluación en una institución, tiene que plasmarse en un documento escrito y ese documento escrito ser negociado por la comunidad. Atención a las negociaciones que no deben ser tramposas, porque hay quien negocia de esta manera: vamos a negociar, y el paréntesis es, con tal de que se acabe concluyendo lo que yo quiero. Pues entonces, mire, no negocie. Vamos a negociar, segunda trampa, pero no se negocia nada de lo importante, se negocia lo superficial. Como el profesor que en un aula negocia solo cómo van a situarse las sillas, pero lo importante lo importante es innegociable. Otra trampa puede ser manipular para acabar concluyendo en la propuesta que hace el que negocia. Mirad, ha pasado en mi facultad, ya veis que tenemos ejemplos gloriosos. Evaluación de un profesor hace unos meses. Dice a sus alumnos: vamos a votar la forma de evaluación. Voy a proponeros dos alternativas. Podía haber más, pero él ya propone dos: prueba objetiva o prueba de ensayo. Y ya empieza a preparar el ambiente para conseguir lo que él quiere. Y dice: las pruebas objetivas son muy interesantes porque yo las puedo corregir muy rápidamente y además yo no me puedo guiar por si este es amigo o no es amigo. Tienen un carácter más riguroso en la corrección y les da sus explicaciones para que voten lo que él quiere. Bueno, pero votan. Y dice el profesor: levanten la mano los que quieran prueba objetiva. Y con sorpresa y un poco de decepción por su poca habilidad para haber conducido a las personas a su postura, ve que hay muy poquitos alumnos que quieren prueba objetiva, porque tienen una larga experiencia de fracasos con esa forma de evaluar de este profesor. ¿Quiénes quieren prueba de ensayo? Y levanta la mano casi toda la clase. El profesor se queda un momento pensativo y dice: bueno, ya veo que preferís la prueba de ensayo, pero esta vez, como ya la tengo hecha, vamos a hacer la prueba objetiva y ya las próximas veces haré prueba. Pero Dios mío, ¿por qué lo sometes a votación si no aceptas el resultado? Entonces, si es una negociación, es una negociación, sin trampas. Entonces se pone sobre el tapete el proyecto, las personas opinan con tiempo para opinar. Mirad, hace poco hicimos en mi ciudad una propuesta de evaluación del funcionamiento de los consejos escolares de los colegios e institutos. Invitamos a todos los centros de la ciudad. Nos contestan unos 30 aproximadamente que ellos quieren hacer esa evaluación. ¿Ve? Iniciativa externa, pero propuestas son. Con ellos podíamos trabajar solamente con 5. De los 30 elegimos 5 y se lo explicamos por qué. Y llegó un momento en que tuvimos que ir a negociar el proyecto a la escuela. A la que yo fui, eran las 10 de la noche, cuando al consejo escolar le preguntamos: punto del orden del día, negociación del proyecto de evaluación del consejo. A esas horas, Dios mío, ¿qué te dicen? Lo que tú quieras, evalúa, que tenemos que ir a cenar. Es que no se discute nada. Pero yo podría decir: lo aprobaron por unanimidad. ¿Qué pedí? En ese momento pedí lo siguiente. Levanté la mano y dije: pido que se aplace la discusión de este punto
a una sesión monográfica sobre este tema a las 5 de la tarde, con tiempo, todo el tiempo necesario para que podamos discutir. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de expresarse, hay posibilidad de discutir, hay posibilidad de dar opinión. Y a las 10 de la noche están los profesores y los padres y las madres del Consejo en estado de conación, como los deportistas en la raya de salida, cuando van a disparar, en un proceso anticipatorio para irse para casa. Y se aprueba, pero sin discusión, no ha habido negociación. De modo que sea una negociación escrita, clara, sustantiva, pública, ponerlo en los tablones de la institución, que se sepa claramente por qué se hace, quién la va a manejar, qué métodos va a utilizar, quién va a disponer de los informes, qué se va a hacer de los informes, qué va a pasar con la discusión de los informes, si se va a respetar el anonimato y la confidencialidad de las informaciones. Esto es muy importante en la negociación. Y los contenidos tienen que ser de lo fundamental y, puesto que hablamos de negociación, modificables. No dice, mire, yo creo que sería muy interesante añadir, y dice, no se puede añadir nada. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Mándemelo por correo y ya lo leeré. Otra cosa es que yo lo haga mío, pensando, analizando, valorando, aportando, y cuando exijo una posibilidad de cambio, compartirla con nosotros y que se pueda introducir. Lógicamente, cuando se acaba el proceso de negociación, se entra en uno de los momentos más importantes, que es el momento de la exploración. Vamos a tomar datos de esa institución. Y con esto termino esta primera parte. Voy a decir qué características generales tienen que tener los métodos para explorar. Y luego, cuando regresemos, especifico qué métodos son. ¿Qué métodos son? Tienen que tener, primero, ya lo he dicho, diversidad. No me fío nada de una evaluación que se ha hecho en una institución, en un colegio, con un método solo. ¿Qué se hizo? Se aplicó un cuestionario. ¿Qué se hizo? Se observó el centro. Solo un método. No me fío